¿Qué tal, estimados auditores? Nuevamente reviviendo la historia, un placer conectarnos una vez más para poder seguir hablando sobre la historia naval, sobre la historia marítima y en general sobre la historia del país, porque la historia de la Armada va acorde al desarrollo del país y por eso nosotros vamos tocando otras facetas que se están dando paralelamente en la medida que estamos tocando alguna fecha específica o algún momento específico. Así que saludo con especial atención también a mi compañero de labores, Patricio. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. Hola Jorge, un placer nuevamente estar juntos al aire en la primera de Chile. Y les traigo la novedad a nuestros escuchas que hoy día vamos a hacer mención a un hecho histórico que solicitó don Alejandro Núñez, uno de nuestros primeros colaboradores que se han comunicado al WhatsApp que les están mostrando en pantalla, o se lo van a mostrar un ratito más. Pero justamente eso era lo que queríamos, que empezara a haber participación de parte de ustedes. Entonces, pues, mi querido amigo Jorge, inmediatamente tomamos la sugerencia de Alejandro y, y vamos a hacer una mención a los bomberos durante el bombardeo la actuación de bomberos durante el bombardeo de Valparaíso. También recibimos el mensaje de una radio escucha. También con mucho cariño le agradecemos sus palabras de ánimo que nos mandó en su mensaje. Adelante, Jorge. Sí, tal como tú dices, no podemos cerrar el capítulo de la guerra contra España si no hacemos una mención especial al cuerpo de bomberos. Fíjate que leyendo todo lo que existe y se habló en la época, los bomberos fueron acuartelados el día anterior, porque como se había avisado con tiempo que esto se iba a desarrollar, el bombardeo, para que la población abandonara los lugares que iban a ser bombardeados, pero los bomberos se les tocó llamada el día anterior. Esto fue un día viernes, porque el bombardeo fue el día sábado. Y ellos, fíjate que, o sea, estuvieron igual que como se está muchas veces acuartelado, esperando el desarrollo, digamos, de un acontecimiento. Ellos estaban preparándose justamente con todos sus elementos para poder atacar y contener los incendios que se van a producir seguramente a raíz de este bombardeo. Pero fíjate que la historia cuenta de que la autoridad no sabía si después del bombardeo los españoles iban a desembarcar e iban a generar algún tipo de toma de posesión, digamos, de la ciudad. Por lo tanto, a los bomberos se les entregó un sable. Fíjate que fueron equipados con elementos para poder resistir y contener incluso este desembarco que presumiblemente estaba en mente. Y Fíjate que fíjate, quiero también, Jorge, sí, y fíjate, Jorge, que ese sable tenía doble intención. Uno era contener el posible desembarco de los españoles y también sirvió para que los bomberos después mantuvieran el orden, evitar el pillaje, los robos que se produjeron sí, después de los incendios. Así es que tuvieron una doble tarea nuestros bomberos. sí, fíjate que junto con los bomberos, también tropas del ejército también fueron ubicadas en diferentes sectores, justamente tal como tú dices, digamos, para poder actuar en defensa de un posible desembarco o también, tal como tú dices, para mantener el orden. Y ahí teníamos tres sectores que fueron debidamente establecidos en el puerto. Y fíjate que, bueno, lo que tú has dicho muchas veces, cuando preparamos estos programas, en la medida que vamos profundizando sobre temas, la verdad es que nos vamos encontrando con un montón de detalles que, mira, yo tengo muchas revistas de Marina aquí en la casa y me encuentro, digamos, que en muchas revistas de Marina se ha hablado al respecto. Leyendo sobre eso es que me voy documentando y es lo que transmitimos después a nuestros audioescuchas. Así que, tremendamente importante, bueno, qué decir, digamos, los bomberos, hacer un reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que es el primer cuerpo creado en Chile, fíjate, en 1851. Incluso Exacto. antes el de Santiago se creó en Sí, 1863 a raíz del incendio de la compañía. exactamente. Así que, y bueno, y desde ahí hasta el día de hoy, entregando todo su papel que realizan en forma absolutamente desinteresada, con un afán de poder contribuir a controlar, digamos, todas las catástrofes que se están produciendo a diario, porque la verdad que no entendemos nunca. Hay muchos, ahora además, el cuerpo bombero, fíjate que además, considerando que existe mucho patrimonio que está ya de mucho tiempo, está también apoyando en las revisiones que se hacen,
para poder actuar ya no correctivamente, sino preventivamente. Y actúa, digamos, con los departamentos de matrimonio, que soy de las municipalidades, para poder prepararse adecuadamente ante posibles catástrofes. Así que mi reconocimiento y mis felicitaciones al Cuerpo de Bomberos. Durante el bombardeo de Valparaíso murieron cuatro voluntarios italianos porque ellos trataron de actuar lo más rápido posible, porque ellos estaban, como tú bien dijiste, ellos estaban apostados en lugares específicos, tenían sus mangueras lanzadas en el suelo, todo listo para comenzar a apagar. Y claro, con el deseo de apagar cuanto antes, hubo gente que se arriesgó y perdieron la vida estos cuatro italianos, que me encantaría algún día saber sus nombres para darle un agradecimiento como les corresponde. Y lo otro también que tú acabas de mencionar, la Compañía de Bomberos de Santiago, sin ninguna planificación y sin un acuerdo previo, estando los bomberos de Valparaíso apagando los incendios, de pronto vieron bajando por los cerros las bombas de Santiago, que llegaron de forma voluntaria como siempre ellos, pero solidaria, sobre todo solidaria, a ayudar a sus hermanos del puerto que estaban enfrentando el más grande de los incendios que se había tenido hasta ese momento, porque fue algo dantesco, fue inmenso, inmenso. Así es que, fíjate que también hay otra cosa que es interesante mencionar, Jorge. Habían buques ingleses y americanos en la bahía, y ante la decisión de Castro Méndez Núñez de bombardear, los dos jefes de los buques ingleses y americanos le advirtieron que ellos no lo iban a permitir. Y como el español insistió, le dijeron, bien, pero nosotros lo vamos a impedir por la fuerza. Pero ¿qué pasó? Que los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra mandaron a decir que no Eh, querían intrometerse en este problema entre una potencia europea y este país sudamericano que estaba naciendo hacía poquito. Entonces, hasta ahí llegó la última y única posibilidad que le quedaba al paraíso de haberse salvado de este tremendo hecho histórico tan triste para ambos países, porque yo sé que para los españoles es muy triste también. bueno, nuevamente repitamos a nuestro audio escucha que existe una sala dentro del Museo Marítimo Nacional que muestra perfectamente cómo se desarrolló este incidente y muestra ahí el reloj de la Intendencia, digamos, donde está el proyectil que detuvo incluso la marcha del reloj a esa hora de la mañana. Oye, mira, tal como mencionaba, todos estos hechos se producen, pero en el país habían otras cosas que también estaban sucediendo. Entonces, es bueno ir comentando qué sucedía en Chile durante la misma época. Y fíjate que a contar de la asunción del presidente José Joaquín Pérez, se dispuso la ocupación de la Araucanía, iniciar la ocupación de la Araucanía. Esto es algo que venía incluso desarrollándose, pensándose antes. ¿Y qué fue lo que detonó que se hiciera en 1861? Fíjate que lo que detonó fue la instalación de un personaje francés allá en la zona que se proclamó rey de la Araucanía, Auregle Antoine, un personaje bien especial, fíjate. Entonces, oye, hubo que comisionar y se desplazó para allá, digamos, toda una fuerza militar que finalmente, bueno, lo detuvo, lo procesaron y lo devolvieron a Francia. Pero, pero se inició, digamos, algo que hoy duró, fíjate que esta ocupación de la Araucanía duró 21 años. 21 a 22 años. O sea, partió en 1861 y terminó recién en 1883. O sea, fue en el gobierno de José Joaquín Pérez, pasó después el gobierno de Errázuriz Sañartu, pasó el gobierno de Aníbal Pinto y terminó con el gobierno de Domingo Santa María. Oye, Increíble. una increíble, fíjate. Y bueno, ahora hay muchas ciudades que ahora, bueno, uno va para allá y las ve, digamos, prósperas, pero que nacieron en virtud de la instalación de fuertes, instalaciones militares, digamos, que se requerían para seguir avanzando. Fíjate que la ocupación de la Araucanía, esta zona estaba, fíjate que establecida entre los ríos Biobío y Tolten. Y la primera ocupación va por la zona de Arauco, ahí se producen las primeras levantamientos, digamos, de fortificaciones, Mulchen, Lebu, qué sé yo, que van corriendo, digamos, esta línea de frontera hacia el sur.
la logran con el correr de los años trasladar hacia Mayeco, van fundando posteriormente Coyipulli, fundan, digamos, Purén, Lumaco, pero fue un episodio, digamos, con bastante resistencia, no fue fácil, no fue fácil. Y fíjate que ya en la postrimería, digamos, cuando ya estamos en el año 81, 82, aparece la fundación de una ciudad tremenda, Temuco. Fíjate que Temuco, una gran ciudad, digamos, en este momento, recién aparece siendo creada, y fíjate que, dado que se nos pasó recién febrero, fue fundada nada más ni nada menos que el 24 de febrero, ¿ah? De 1881. Entonces, mientras las primeras ciudades de Chile fueron fundadas en 1541 en adelante, que tenemos varias, digamos, La Serena, Claro, Concepción, Santiago sí. primero, Castro, esta 300 años después, imagínate, recién 300 años después. Ahí está Y fíjate claro. que eso, claro, eso permitió recién la conexión de Chile hacia el sur, porque antes teníamos un salto, o sea, llegábamos hasta el río Biobío y después del río Cautín hacia el sur proseguíamos, digamos, con Maldivia, qué sé yo, y todo lo que siguió con la colonización alemana. Lo que pasa es que los presidentes Entonces, de esas épocas estaban con otro problema, que era tratar de tener el control del país que estaban haciendo, con las tres ciudades que lo hablaban: Santiago, Serena y Concepción. Ni siquiera se nombraba Valparaíso. Entonces, estaban abocados a ese problema. Por eso cuando muere O'Higgins, dice Magallanes, Magallanes, no se olviden, por favor, hay que ir para el sur, no dejen el sur solo. Claro. Oye, este francés era abogado este francés, y no solamente se declara rey de la Araucanía, de la instituye una, Patagonia. claro, instituye una constitución, una bandera y moneda. Sí, Todo eso no, el tipo se la traía, y el gobierno francés lo escuchó. El sí, gobierno francés lo escuchó. Acuérdate tú que la toma del estrecho Magallanes, que le comentábamos a nuestros amigos hace un tiempo atrás, llegó una barca francesa. Si los sí. franceses tenían puestos sus ojos en el sur. Y este francés fue preso 3 veces en Chile, y las 3 veces se le expulsó de Chile y volvía. Y no hace mucho tiempo atrás, un descendiente, y esto es historia contemporánea de nosotros, un descendiente de Aurélie Antoine Ah, de Tuns, vino a Chile y fue a la Araucanía, porque según para él todavía sus papeles y sus documentos le establecen que el reino ese, de alguna manera, tiene que ver con él. Pero es como estas cosas curiosas de la historia, así como el que nos regaló el chileno que inscribió la luna. la luna, sí, vos. Claro, y finalmente antes de morir este señor legó la luna al pueblo de Chile. Y la última vez que los norteamericanos fueron a la luna nos pidieron permiso porque Permiso. había un registro de la luna que era chilena, entonces le pidió permiso a Chile para ir a la luna. Y los chilenos le dijimos que bueno, que fuera. Pero mira, nosotros nos reímos. Pero en 100 años más, en 200 años más, capaz que haya novedades con la luna. Y ahí te hace documento, que un loco, uno dice un loco, pero son locos que miran el futuro. Y miran el futuro muy, muy, muy lejano, y la toma de posesión de la isla de Pascua fue considerada una estupidez absoluta. Y hacíamos nosotros en la Polinesia. Sin embargo, hoy día nos proyecta con el tremendo triángulo que describía el almirante Jorge Martínez Buch, el tremendo triángulo que nos hace tricontinentales. Y lo último Sí, que pues. digo, hasta dejarte tu pasada, que quiero recordarle a nuestros radioescuchas antes de separarnos de este tema, que Jorge ha mencionado varias veces la ocupación de la Araucanía. Ustedes ven los libros, en algunos dice pacificación de la Araucanía. Esa palabrita fue un eufemismo, era la toma y ocupación de la Araucanía por parte del gobierno de Chile. Eso fue realmente, y hubo guerra y muchas veces atropellos, muchas tierras que se entregaron o se quitaron con violencia, o sea, y de ahí nace el gran problema que tenemos hasta el día de hoy nosotros con esto del territorio, sobre todo poblado por el pueblo mapuche, que es el pueblo más resistente y que dura hasta el día de hoy, y que sigue, digamos, discutiendo y alegando sus derechos sobre la tierra, porque mapuche significa gente de la tierra. Para ellos la tierra es muy importante, y
creo que estos 4 años u 8 años que de los últimos dos gobiernos han sido bastante nefastos en cuanto a este litigio, porque se ha agravado bastante y puede significar Mm. en un futuro muy cercano un problema grave para todos nosotros, incluyendo los argentinos. Mm. Yo me recuerdo, fíjate, hace como 30 años atrás, cuando se trataba de, bueno, era la primera vez que yo escuchaba el término de prospectiva, y que es una asignatura que se dentro de muchos programas de estudio. Facto. Y ahí se trataba en el fondo de advertir cuáles eran los riesgos futuros. Dentro de los riesgos futuros se mencionaban varios que en ese momento en el resto del país poco interés le daban, digamos, pero este tema, el tema del tema contra los mapuches, el tema de la inmigración, eran temas, digamos, que se veían como bastante distantes, y fíjate tú lo que significa en este momento. Exactamente, exactamente, porque nosotros ya hemos tenido procesos de inmigración. La primera fue para la Guerra de la Independencia y la llegada de los españoles vestidos de militares, que fueron los primeros que llegaron como inmigrantes. Después una Pero segunda no, corriente. no estamos en contra de ello, estamos No, tratando de decir no, que algo que se claro, planifica bien termina bien, pero algo que no para allá, se hace, para allá, claro, para allá iba yo. El segundo es la segunda inmigración, que es en el siglo XIX. Es una inmigración donde no se permite a los inmigrantes venir a Chile, sino que va un encargado de inmigración a Europa da un emisario, pues, ya, entrevista, claro. y entrevista uno por uno a las personas interesadas en venirse a Chile, les pregunta sus antecedentes, les pregunta sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos. O sea, ¿cómo quiere vivir usted en Chile? ¿En base a qué? Soy tornero. Ya, usted es tornero, qué sé yo. Se comprueba que el tipo es tornero, listo, este hombre va a poder ganarse la vida. Soy mecánico, soy alfarero, soy pintor, soy profesor, soy científico, soy etcétera. No, no, no venía a granel. Claro. Sin embargo, el No, proceso ahora. venía a hacer un aporte. Exacto. Entonces, nosotros ahora tenemos un proceso de inmigración que fue desatada, acicateada por las crisis políticas de gobiernos de acá de Sudamérica, y entonces llegó una turba. Y en esa turba viene de todo. Nosotros nunca hemos estado en contra de la inmigración. ¿Cuántos de nosotros de repente estamos conversando y uno dice, bueno, yo soy descendiente alemán y Sí, nuestro presidente de la exactamente. República actual, el electo, Sí, es un inmigrante, hijo o nieto de sí, inmigrante, ¿se fija? No tenemos ningún problema, el pintor Chicarelli, cuántos aportes, cuántos arquitectos europeos llegaron a sí, hacer aportes tremendos a Chile, músicos, poetas, este señor Andrés Bello y tantos otros que vinieron a contribuir, y otros más pequeñitos que vinieron a contribuir, ningún problema. El problema es que este último proceso de inmigración fue una estampida. Entonces, obviamente que eso no puede ser provechoso. Del desorden difícilmente salen cosas buenas. sí. Oye, bueno, mira, para poder cerrar el tema de la ocupación de la Araucanía, destacar que el militar que inició, al cual se le encomendó esta tarea, fue nada más y nada menos que en ese entonces Cornelio Saavedra. Fíjate que mi padre es de Coyipulli, yo viajé muchas veces a Coyipulli, y en la plaza estaba el busto de Cornelio Saavedra. Y bueno, él terminó, digamos, 20 años después, Basilio Urrutia, que también una vez mis padres después se establecieron en Talcahuano, qué sé yo, y en Talcahuano una calle fue justamente bautizada como Basilio Urrutia. Siempre me ha gustado saber por qué las calles llevan los nombres que se le ponen. Y Por llegué supuesto. justamente a esto mismo. El Exacto. militar, digamos, que terminó, digamos, todo el proceso de la ocupación de la Araucanía. Así que, bueno, mira, otra cosa que también en forma paralela sucedió mientras se daba la guerra contra España es que en 1866, pocos meses después, porque esto ocurrió en agosto, se firma el primer tratado de límites con Bolivia. Tratado de límites que delimitó, digamos, que el paralelo 24 iba a ser la frontera entre ambos países, pero que entre los paralelos 23 y 25 iba a haber una explotación comercial compartida. Y esto es importante porque resulta que vinieron después algunos problemas que obligó a hacer un nuevo tratado en 1874, y posteriormente la violación de esos tratados fue lo que generó la guerra del Pacífico. Entonces es bueno, Exactamente. digamos, anticiparte. Di nomás, sí. Lo que pasa es que en general, cuando los países establecen soberanías compartidas, en general, no todas,
Andorra es un ejemplo maravilloso que funciona perfecto. Pero en general, las cosas que se reparten, dicen los guasos, las medias terminan en calcetines. Entonces, ¿qué pasó? Que Sí, entre el 23 y el 25 había un trato especial. Bolivia se comprometió a no cobrar impuestos, qué sé yo, y resulta que la riqueza después fue tan grande que viene la codicia y estamos recibiendo muy poco, toda la plata se están llevando los chilenos, porque prioritariamente en Antofagasta los que traían el guano, que era lo que los llevó allí, eran chilenos. Entonces vino la codicia y se estableció y se subió el impuesto, se violó el tratado, y bueno, cuando se violan los tratados, el, el Juris Belli aparece, que también es una forma de establecer derechos. Y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo entiende, pero cuesta aceptarlo cuando tú eres el que pierde la guerra. oye, fíjate que cuando yo estuve 3 años en Puerto William, destinaba ya 1989, 90 y 91, iba mucha gente para allá. Llegaban en diferentes transportes, que se en avión, en barco. Y muchas veces cuando conversaban con uno le decían, oiga, lo felicito porque usted está haciendo patria y soberanía. Y fíjate que eso es lo que le faltó a los bolivianos para hacer soberanía, porque el grueso Exactamente, de lo que había allá era chileno. Sí, exactamente, el mapa puede decir una cosa, pero si tú realmente quieres ejercer dominio, tienes que hacer soberanía y tienes que exactamente. ocupar completamente. Y fíjate que eso fue lo que también tenía en claro Higgins cuando veía, digamos, que la zona, digamos, de la Patagonia y todo el sector, digamos, hacia el territorio austral, si no se efectuaba una ocupación verdadera y no se instalaba gente y se hacían rutas comerciales allá, no íbamos a poder reclamar soberanía. Exactamente. Es lo mismo que le faltó a Argentina con las Falkland o Malvinas. Sí, Si Argentina hubiese tenido una política pacífica en lugar de bélica, de dar facilidades a los kelpers, así se llaman los habitantes de Malvinas, kelpers, haber instalado, qué sé yo, cosas en beneficio público, llevado población argentina, llevada. Yo creo que otro gallo habría cantado, sí, pero ese reducto se mantuvo con gente descendiente de ingleses y ahí estaba. Entonces, claro, cuando intentaron anexar, podían anexar la tierra, pero no la gente. Y cuando eso ocurre, es difícil mantener esa soberanía. Nosotros, bueno, sí, nos pasó un poco en Arica y Tacna. Nosotros nos tomamos Arica y Tacna después de la Guerra del Pacífico. ¿Y dónde estaba la población? Mayoritariamente la población chilena estaba en Argentina, o, perdón, en Arica. De hecho, sí, se hizo un plebiscito allá para sí, ver en qué país quería la población quedarse. El plebiscito de Arica lo ganó Chile y el de Tacna lo ganó Perú, y respetaron ambos la decisión de los pueblos, y finalmente Arica quedó anexada para Chile, eh, definitivamente. Entonces lo que tú dices es muy cierto. El tomarse un territorio es fácil, pero hacer la soberanía, hacerlo prosperar, dedicarle esfuerzo, dedicarle atención, etcétera, es otra cosa. y otra cosa. Oye, quiero también hacer referencia a, a fines de ese decenio, 1869, se realiza en Santiago la primera exposición agrícola y ganadera internacional, con participación de 28 países. ¿Por qué lo destaco? Porque 100 años más tarde, el año 1962, se crea la FISA, la Feria Internacional de Santiago, en el Parque Cerrillo. Eh, y fíjate que la FISA actualmente es quien se preocupa de organizar nuestra gran feria Expo Naval. Y una feria internacional de defensa de primer orden, que junto con FIDAE son las dos más importantes que tenemos nosotros cada 2 años, y que no solamente permite realizar intercambio comercial respecto de los productos, digamos, del área de la defensa, sino que es un llamado a generar encuentros para futuros desarrollos compartidos. Y de ahí, oye, hemos tenido, digamos, una tremenda ventaja, que gracias a Dios esto se ha mantenido en el tiempo, y es un aporte tremendo. Exactamente. Lo que pasa es que FISA tiene una experiencia como feria internacional. Mm. Entonces, claro, para ellos cambiar lo que se muestra, es más fácil que construirlo todo.
Para ellos simplemente se cambia el objeto. El objeto ahora ya no es la parte agrícola, sino que es la parte naval. Y la FIDAE también, una maravilla de feria. Yo tengo muchas ganas de ir para allá en este abril, porque en abril ahora, luego, y poder participar de esa feria, porque vuelve Israel, vuelve con armamento muy interesante. Imagínense ustedes lo que es un país en guerra, que traiga, qué sé yo, avances tecnológicos y cosas que se están usando en una guerra defensiva como la que ha estado haciendo Israel. Oye, pero yo quería mencionar también, Jorge, que no sé, esta vergüenza mundial que sufrimos nosotros de permitir que se nos bombardeara un puerto indefenso, sin ni un solo cañón que pudiera defendernos, sin ningún buque que nos pudiera defender, porque era ridículo la capacidad bélica nuestra comparada con la española. Que hubo una reacción posteriormente y se mandaron a construir dos cruceros, dos blindados, fragatas, Sí, con dos fragatas blindadas, el linda. Cochrane y el Blanco. Y hay que dar gracias de que los gobernantes de la época tuvieron el tino de mandarlos a construir. Pero, fíjate, si vamos a conversar un poquito del tema, pero el presidente Aníbal Pinto, cuando vio que ya se había pasado todo el problema con España, y veo que la cosa con Bolivia estaba funcionando bien, los puso a la venta. Los puso a la venta y la posibilidad de que lo comprara Rusia era una, y la otra que lo comprara la misma Inglaterra y lo había construido. Sí, Afortunadamente, queridos radioescuchas, afortunadamente no los compraron, porque esos dos buques son los artífices del triunfo de la guerra del Pacífico, porque sin el control de las líneas de comunicaciones, nuestro ejército, por el cual siento un gran aprecio y un gran orgullo, pero nuestro ejército se lo había visto con mucha dificultad para poder llegar al teatro de operaciones, porque llegar caminando exacto. aquí, oiga, no es broma. Entonces, estos dos buques fueron decisivos. Entonces, bueno, y dejaron una enseñanza futura, porque después de eso Chile siempre mantuvo una marina profesional, una marina disuasora. Esa fue la gran enseñanza después del bombardeo de Valparaíso. La guerra contra España nos dejó claro de que no podíamos ya estar con estos ensayos de que armamos y desarmamos y la escuadra se volvía, digamos, a foja cero. Yo creo, digamos, que hay dos grandes. Hubo necesidad de modernizar la escuadra y mantenerla en forma permanente. Esas son las dos grandes enseñanzas de la guerra contra España. Oye, Exactamente. Patricio, mira, para poder terminar el tema, dado que estamos hablando de la feria internacional, qué sé yo, que se armó ¿Sí? esta, en 1889, Francia, para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, generó una exposición internacional en París e invitó a Chile. Y Chile participó y, 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 y el pabellón que se armó, que fue de tipo Mecano, después fue Traído desarmado de y vuelta. enviado a Chile y está todavía ahí, po. Está en la Quinta Normal, que es el Exactamente. Lo pueden, Museo de Arte, el Artequín, que exacto, que lo años pueden atrás, visitar los antes que fuera santiaguinos. Artequín, claro, antes que fuera Artequín, además tuvo el Museo de Aeronáutica y el Espacio. Claro. Oye, cuando uno pasa, porque bueno, yo estuve 2 años destinado a la Quinta Normal, por lo tanto en la avenida Portales, yo pasaba frente a este palacio y créeme, digamos que es una maravilla, o sea, arquitectónicamente es una joya. Santiaguinos tienen que aprovechar de irlo a conocer, pues, porque está entrando a mano izquierda y no mucho después de que se entra a la Quinta Normal. Entonces vale la pena recordar todo este patrimonio arquitectónico, histórico, cultural que nosotros estamos de repente mencionando, y los que son de regiones también, cuando vayan a Santiago, no olviden de pasar a ver estas maravillas. El Cerro Santa Lucía tienen que visitarlo. Hay que visitar ese cerro, subir, mirar Santiago desde arriba. Hay tanto. Les recuerdo que se acaba de instalar ¿cómo se llama estos funiculares aéreos? Sí, un teleférico. Sí, un Ajá. teleférico maravilloso en Santiago, maravilloso. Sí, La entrada por el momento todavía es gratuita. Así es que sí. los santiaguinos, sobre todo, y los que visiten Santiago, aprovechen de conocer todas estas cosas que pasan a formar parte del patrimonio cultural de un país. Oye, se nos acabó el periodo del programa, o sea, A una variar, vez pues, más, amigo.
Bueno, pero lo importante es que, oye, mira, espero que nuestros audio escucha hayan estado interesados. Nosotros estamos tremendamente interesados, tremendamente contentos de poder hacer este programa. Y los dejamos invitados, digamos, para la próxima semana, que seguiremos hablando de lo mismo. Así que muchas gracias por su atención. Adiós.